En este otro ejemplo tenemos grado de numerador, su polinomio es de un grado menor al del denominador, grado 4, aquí grado 6. Entonces podemos aplicar el procedimiento sin necesidad de hacer división inicialmente. Este polinomio lo podemos observar que tenemos un factor común x cuadrada, nos quedaría este trinomio, y este trinomio a su vez es factorizable como un binomio cuadrático al cuadrado. Podemos observar que el cuadrado de x cuadrada es x cuarta, el doble producto es 8x cuadrada y el cuadrado de 4, 16. Entonces, el denominador lo podemos factorizar como x cuadrada por x cuadrada más 4 al cuadrado. Aquí identificamos que x es un factor lineal repetido, entonces es constante entre la primera potencia más constante entre la potencia 2. Este es un factor cuadrático. Ya vimos cómo se manejan los cuadráticos, que van a dividir a una constante por la variable más constante, este tipo de estructura, pero al ser repetido, bueno, entonces aplicaríamos precisamente una regla similar a los lineales repetidos. Entonces, primero, constante variable más constante entre la potencia 1 de este factor, más, otra vez, constante variable más constante entre la potencia 2. Si estuviera en una potencia 3, pues entonces aquí iría una gx, constante variable, más constante entre la potencia 3. Iría en ese orden. Bueno, entonces aquí ya vamos a proceder entonces primeramente a determinar los valores de las constantes que tenemos aquí, que son un total de 6 constantes. Entonces, haciendo nuestro planteamiento de la separación de esta fracción en fracciones parciales, para poder quitar denominadores, multiplicamos precisamente por el denominador de esta fracción. A la izquierda se anula, a la derecha cada fracción multiplicado por esto. Entonces, ax por esto se elimina una potencia y queda x binomio al cuadrado. En esta fracción, entonces se simplifica la x cuadrada, queda el binomio al cuadrado. Aquí me queda el factor lineal y que al multiplicar este por este, al dividir este dividido por este, entonces queda x cuadrada por el binomio en potencia 1. Y luego esta estructura que multiplica a la división de esto entre esto, que se eliminan las dos potencias y únicamente me queda la x al cuadrado. Desarrollando parcialmente los productos, entonces desarrollo el binomio al cuadrado y cada uno de los términos multiplicado por x nos da esto, más b por el binomio al cuadrado, más cx por x cuadrada, nos queda cx cúbica, y esa x cúbica multiplica estos dos términos, quedando esto, más dx cuadrada, la x cuadrada multiplica estos dos, nos queda aquí, por la d, y luego aquí es ex por x cuadrada, x cúbica, más f por x cuadrada. Con esto podemos establecer nuestro sistema de ecuaciones, observando que la potencia más grande es potencia 5, aquí nada más debemos de entender que tengo 0 veces x quinta y por aquí tengo el 0 veces x. El sistema de ecuaciones, haciendo nuestro mapeo, observaríamos que para la potencia 5, que es coeficiente 0, a la derecha tendríamos que es a más c. Para la potencia 4 tengo coeficiente 2 y a la derecha tenemos que es b más d. Para la potencia 3, coeficiente 1 a la izquierda y a la derecha tendríamos 8a, aquí lo tengo, más 4c, que es este de acá, más e. Y entonces me da esta ecuación. Para la potencia 2 es 8 igual a, entonces buscamos las potencias 2, 8b más 4d más f.
Es esta ecuación de aquí. Para la potencia 1, como no aparece, tiene coeficiente 0, entonces me da 0 igual a, y buscamos todas las de potencia 1, que es 16a, y que es la única que tiene potencia 1. Y para la constante 16, nos queda que es únicamente igual a 16b. Y vemos que consideramos todos los términos en las ecuaciones correspondientes. A partir de aquí, si enlistamos nuestras ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos observar que en primera instancia de las 5 puedo obtener que el valor de a es 0. Al sustituir a en la 1, nos queda que como este es 0, el valor de c, entonces también es 0. Sustituyendo a y c en la 3, que están aquí, tengo involucrada a y c, puedo encontrar el valor de e, como estas dos son 0, entonces me queda que e es igual con 1. Y en forma similar con las otras tres ecuaciones, de la ecuación 6 obtenemos que b es igual con 1, al dividir por 16 ambos lados, me queda que b es igual a 1. Aquí tengo involucrado b y d, entonces aquí en la b la sustituyo en la ecuación 2, y me queda entonces aquí 1, que tendríamos que restarlo, por lo tanto d es igual con 1. Y como ya conocemos b y d, que son estos dos de acá, puedo determinar el valor de f. Aquí me queda entonces 8 por 1 más 4 por 1, que será 12. Al restar 12 me queda menos 4, por lo tanto f es menos 4. Con estos 6 valores entonces ya podemos establecer nuestra suma de integrales con estas fracciones. Regresando entonces a nuestra integral que estamos queriendo calcular, las fracciones que habíamos planteado, entonces ya estamos en posibilidad de sustituir las constantes. Aquí teníamos la constante a, que es 0, la constante b, que es 1, más la constante c, que es 0 por x, más d, que es 1, más e, que es 1, entonces 1 por x, más f, y f es menos 4, entonces aquí nos queda que esto es menos 4. Con esto podemos aplicar linealidad y establecer entonces nuestras integrales, obteniendo entonces que este término se anula. Aquí me queda dx sobre x cuadrada. Aquí esta parte también queda 0 más 1, entonces queda dx entre x cuadrada más 4. Aquí aplicamos propiedad distributiva, haciendo x entre el binomio por dx menos 4 veces el diferencial entre el binomio al cuadrado. Y aquí tendremos que identificar el procedimiento para integrar cada una de ellas. Esta va a ser por regla de potencia. Este le identificamos como de la tangente inversa, nada más invirtiéndolo para verlo como a cuadrada más u cuadrada. Entonces va a ser una tangente inversa. En este sería, como observamos, que la derivada de este denominador es 2x y su diferencial sería 2x de x, entonces vamos a poderlo aplicar por regla de potencia. Entonces lo llevamos en potencia negativa y hacemos el ajuste del diferencial, porque el diferencial de esto es 2x de x. Entonces multiplico por 2 en el diferencial y por un medio fuera. Y para poder integrar esto, entonces como no tenemos la variable x como en este caso, entonces tenemos que aplicar alguna otra técnica de integración, que en este caso particular lo puedo ver como el radical elevado a potencia 4, aquí, a potencia 4, y entonces vamos a poder aplicar sustitución trigonométrica. Aquí voy a abrir un paréntesis para ver cuál es el resultado de esta integral y sustituirlo con el resultado de los demás términos. Bueno, aquí vamos a resolver la parte que está donde mencioné que vamos a hacer sustitución trigonométrica, que tenemos la integral que queremos obtener para el caso que teníamos de el cociente de dx sobre x cuadrada más 4 al cuadrado, que mencioné que se va a plantear como el radical a la potencia 4.
Aplicando la sustitución trigonométrica por tener suma de cuadrados, entonces estos son los catetos y el radical queda en la hipotenusa. Por sugerencia, este es el cuadrado del cateto adyacente y este será el del opuesto. Entonces hacemos nuestras asignaciones. Opuesto entre adyacente, función tangente, despejamos variable y obtenemos diferencial. Y luego radical entre constante, hipotenusa sobre adyacente, es la función secante, despejamos radical, 2 secante. Al sustituir diferencial, 2 secante cuadrada, diferencial, entre el radical elevado a la cuarta, que es 2 secante elevado a la cuarta. Haciendo simplificaciones, obtenemos que es 2 sobre 16, 1/8, secante cuadrada entre secante cuarta, nos queda secante cuadrada en el denominador. Por identidad de recíproco, la secante es 1 sobre secante es coseno, pero en este caso elevado al cuadrado. Le aplicamos ya sea fórmulas de reducción por ser potencia par o le aplicamos procedimiento de doble ángulo. Entonces aplico la identidad correspondiente de doble ángulo quedando esta fracción, que es lo que tengo aquí, 1/8 de lo que equivale el coseno cuadrado, que es esto. Por propiedad de linealidad saco el 1/2, me queda un 16avo y entonces me quedaría inicialmente la integral del coseno del doble ángulo en esta posición, el coseno del doble ángulo, pero para poder integrar coseno de u diferencial de u necesito hacer mi ajuste. Aquí el ajuste correcto será esto y entonces ya tengo coseno de u diferencial de u más la integral de 1. Recuerden, el 2 ya lo saqué en el 1/16avo y entonces le aplico coseno de u diferencial de u, que es esto, el 1/2 del seno de u más la integral del diferencial es la variable. Y luego a esto le aplico la identidad del doble ángulo correspondiente, que es 2 seno coseno, de ángulos simples ya. Entonces aquí me queda el 1/2 por 2 seno coseno, más el ángulo. Aquí estos se simplifican, estos dos se simplifican, nos queda 1. Y al regresar a la variable original observamos que la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, x sobre radical. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es radical, 2 sobre radical. Y el ángulo lo despejamos de aquí. El ángulo es igual a la tangente inversa de x sobre 2. La simplificación, entonces nos queda que esto es 2x y esto por propiedades, bueno, el 2x entre 16 me queda x octavos y por propiedad de potencia se suman y nos queda nada más el binomio a la potencia 1. Y un 16avo de la tangente inversa. Y esto es lo que voy a sustituir en la integral que estamos buscando. Bueno, entonces ya podemos regresar, ya una vez obtenida esta integral, que es este resultado, aplicando la sustitución trigonométrica, entonces podemos regresar a nuestra expresión original, donde entonces observaremos que la integral por regla de potencia nos queda x a la menos 1 entre menos 1. Aquí le aplicamos la de tangente inversa, entonces que es 1 sobre a, tangente inversa de u sobre a, más 1/2, le aplicamos regla de potencia, u a la n diferencial de u, entonces queda u a la n más 1 entre n más 1, menos 4 veces lo que resultó de la sustitución trigonométrica, que es toda esta expresión sustituyendo a esto de aquí. Bueno, entonces ya hecha la sustitución de lo que resultó de la sustitución trigonométrica, entonces hacemos simplificaciones. Aquí nos queda menos 1 entre x, la expresión de la tangente inversa por el 1/2, de igual manera, negativo, y lo llevamos al denominador en potencia positiva. Aplicamos propiedad distributiva, menos 4 entre 8, nos queda menos 1/2 de x entre el 2 por el x cuadrado más 4, menos 4 por un 16avo, nos queda menos 1/4 de la tangente inversa más la constante de
antiderivación. Podemos sumar términos semejantes. Aquí en este caso podemos sumar estos dos, debido a que es el mismo argumento para la tangente inversa, que es x sobre 2. Entonces nos queda que 1/2 menos 1/4 es 1/4 de la tangente inversa de x sobre 2. Esta fracción. Y podemos asociar estas dos fracciones debido a que tenemos un denominador común. Entonces saco el factor menos 1 y entonces al tener el mismo denominador observamos que nos quedaría 1 más x, porque ya es que tomamos el negativo aquí para las dos. Entonces me quedaría 1 más x o x más 1, más la constante de antiderivación. Esto ya lo podemos considerar como nuestro resultado final de la antiderivada. En un momento dado, si quisiéramos, podemos sumar estas dos fracciones. Esta queda tal y como está, y al sumar estas dos fracciones nos queda esta única fracción, pero ya sería un resultado alterno. Esto ya lo podemos considerar como el resultado final de nuestra antiderivada.